Larisa Cabral. Hoy es martes 18 de julio del año 2006. Para esta entrevista contamos con la presencia del profesor Jesús Díaz, encargado de Historia Oral, Roberto Rodríguez en cámara, un servidor, Pedro de León. Estaremos compartiendo las vivencias del ingeniero José Daniel Larisa, un protagonista de primer orden de la historia contemporánea en la República Dominicana. Buenos días, ingeniero. Estamos acá para darle continuidad a esas experiencias que usted ya inicialmente ha relatado al Archivo General de la Nación. Y nos quedamos en el 1959, específicamente en Constanza. Si usted desea, puede hacernos un resumen, unas vivencias, para a partir de ahí ir hilvanando los detalles de su experiencia. Buen día, muchas gracias. Yo creo muy interesante el trabajo que ustedes están haciendo. Y real y efectivamente yo tuve mucha participación, o tuve participación en los hechos históricos que se desarrollaron en el 59 y después del 59, porque después de esa invasión las cosas cambiaron bastante. Yo soy de lo que cree que esa invasión produjo muchas consecuencias en República Dominicana y posiblemente en el mundo, porque se pudo determinar el grado de criminalidad horrible que tenía el régimen de Trujillo, algo casi nunca visto. De acuerdo a los conocimientos que yo tengo, a lo que he podido investigar, de Cuba salieron en esa época varios grupos, uno a Nicaragua, otro a Panamá, otro a Haití. Dicen que el grupo que fue a Haití tenía la idea de desembarcar aquí también, pero que fue a parar a Cabo Haitiano. Pero según tengo entendido, el grupo que apoyó real y efectivamente la dirección de la Revolución Cubana encabezada por Fidel fue el que venía con la idea de derrocar el régimen de Trujillo. Hubo otros grupos que se fueron por la libre, como decían los cubanos, que tuvieron su participación o no en la lucha de Fidel y compañía. Y unos fueron a Nicaragua, el grupo de Nicaragua, donde encabezaba Somoza el gobierno como dictador hacía mucho tiempo. Lo hizo prisionero. Y según las noticias que tenemos, esos grupos, los que eran nicaragüenses, se reunió con ellos el dictador o parte de su gobierno y le ofrecieron trabajo. Ustedes que quieren trabajar, aquí le damos trabajo en Nicaragua. Los que eran extranjeros le propusieron que se fueran a su país. El caso fue que de ese grupo murieron muy pocos, porque los que murieron en combate. Y lo mismo ocurrió en Panamá y en Haití. Pero aquí no. Aquí los que se entregaron fueron torturados y luego asesinados. Todos.
con la excepción de lo que ellos pensaron que podía ser algo que los favoreciera a ellos, que no fuera tan terrible como eliminarlo a todos, porque sabían lo que le venía. Entre ese grupito, 4 personas, bueno, lo que quedaron, 4 o 5. Así que se vio ahí hasta dónde ese régimen de Trujillo era horrible en cuanto a crimen. En la invasión del 59, lo que vivimos en Constanza, pudimos apreciar lo ineficaces que son los bombardeos a la gente que están en las montañas. Yo era uno de los que creía que esos bombardeos no iban a dejar a nadie vivo, porque eran bombas de napalm donde los montes se incendiaban y donde realmente estaban los guerrilleros, porque los campesinos habían señalado esos lugares y fueron ineficaces. Yo creo que hubo un muerto producto de esos bombardeos. Y hubieron muchos muertos del ejército por confusión, que ellos pensando que eran de la guerrilla lo bombardearon, eso sí. Bueno, el hecho de ver que las bombas no eran tan efectivas, a lo que teníamos la idea de en un futuro hacer lo mismo que habían hecho los cubanos, nos animaba, bueno, a pesar de no tener los conocimientos, pero sí en la práctica vimos que las bombas no eran efectivas para eliminar la guerrilla. En julio, a fines de julio, yo no puedo recordar el día, Trujillo fue a Constanza como una forma de celebrar el triunfo sobre el intento de derrocamiento. Fue a una misa al pueblo. Yo recuerdo que precisamente ese hijo mío que estaba aquí tenía 6 años. Y en la iglesia Trujillo estaba al lado, en el altar, al lado del cura. Y yo le dije, mira mi hijo, como tú eres un niño, vete por abajo de la gente y llega al altar y fíjate bien en ese señor que está ahí, porque cuando tú seas un hombre, pocos que tengan tu edad van a poder decir que vieron de cerca a Trujillo, a jefe. Se lo dije porque yo seguía creyendo que no le quedaba mucho tiempo a Trujillo. No tenía una base, vamos a decir, para eso, pero así lo creía yo. Dio la misa y en la noche hubo una fiesta en Suiza para celebrar bailando el triunfo de esos grandes crímenes que acababan de cometer. Y digo que fueron grandes crímenes porque la guerra tiene muchísimas reglas establecidas. Me acuerdo en la Revolución Mexicana, 2 soldados de los que mandaba Francisco Villa desertaron y se pusieron del otro lado, en su contra. Le llegó una noticia por telegrafía, que era el instrumento que se utilizaba en esos tiempos, que tenían presos los 2 soldados. ¿Qué hacían con ellos? Fusílenlos. Seguidos, no hay que hablar nada. Y ahí habían 3 jóvenes periodistas, según dice la historia, americanos. Y le brincaron al frente. Y dijo, no, general, usted no puede esa orden. ¿Cómo que yo no puedo esa orden? Imagínate.
Francisco Villa. ¿Qué es lo que ustedes me están hablando? No, que usted no puede. ¿Pero cómo que no puedo? Pero escuche, óigame. Usted no puede ordenar que lo maten porque ellos acaban de perdonarle la vida no se sabe a cuántas personas. ¿Y qué es lo que usted me está hablando? Entonces ellos le explicaron, mire general, si esos dos soldados que se entregaron hubieran determinado no entregarse, ellos tenían las armas, se esconden detrás de una piedra o de un palo y tiran hasta el último tiro, no se sabe cuánto hubieran matado. Podían matar 5, 10, 15, 1, 2. Por eso es que la guerra exige que un soldado que se entrega hay que respetarle la vida, porque es que le ha perdonado la vida, no se sabe a cuánto, pero le ha perdonado la vida a alguno. Y el hombre se quedó así. Y usted tiene razón. Llame otra vez, dígale que no. Y ese bárbaro entendió eso. Sin embargo, este de aquí no lo entendía. ¿Entiendes? Había que acabar con todo. Bueno, pues se dio el baile de Suiza. Trujillo lo disfrutó muchísimo, bailó, bebió, toda su gente. En ese baile, clase media, clase pudiente o el pueblo entero disfrutó esa fiesta. No, porque el pueblo entero nunca tiene la oportunidad de acercarse a la clase alta. No, si va a servir, ¿me entiendes? Pero a disfrutar junto con ellos no, si lo necesitan para algo, solamente. Eso era de la clase alta. Por invitación, todo, por la reglita, como quien dice. Sí. Yo no quería ir. Ahí me dijo, no, tienes que ir. No puede dejar de ir. Yo tenía a alguien que me protegía mucho, que era el ingeniero José Delio Guzmán, que era muy amigo de Trujillo. Y fueron telegrafistas juntos. Porque hay que saber que mucha gente que odia y odió a Trujillo lo quiere poner también como un ignorante, como un carajete, y no era así. El tipo era un tipo sobresaliente desde su juventud. Él fue de los primeros telegrafistas de este país, y ser telegrafista en ese tiempo, en mi entender, era como un profesional interesante, importante, era el que comunicaba. El único instrumento de comunicarse de lejos era ese. Y ellos dos fueron telegrafistas juntos, José Delio y él. Y siguieron siendo amigos. Pues José Delio era el ingeniero que hizo muchísimas obras en este país. Y José Delio me protegía a mí bastante. En esa época, yo fui un día a la casa de José Delio. Una casa que él le hizo para regalársela a Trujillo, en el río de Constanza. Casa de madera muy grande, muy bonita, con un jardín muy bonito. Pero Trujillo no la aceptó. No. Entonces Delio se mudó ahí. Y yo visitaba. Yo llegué un día y pregunté por él. Yo estaba durmiendo, déjame ver. Y fueron. No, que entre. No estaba durmiendo, estaba oyendo a Radio Habana. ¿Entiendes? Pero en un cuartico reservado, porque había un terror tremendo. Y ese señor me dijo a mí, oiga, yo en contra del jefe no puedo hacer nada. Lo que tengo todo se lo debo a él. Pero carajo, yo sí quisiera que hubiera un cambio de régimen, aunque yo quedara sin un solo centavo, tuviera que trabajar como un obrero, como fuera. ¿En qué año fue? En el 59. ¿Quién le dice eso a usted? Sí. Esa sola expresión. Bueno, después
la eliminación de los guerrilleros que se presentaron. Siguió la vida normal. Como yo le dije, yo tenía un grupo, pero era un grupo de... La mayor parte trabajaban conmigo, a los cuales yo me mantenía criticando el régimen de Trujillo. Pero no pasábamos de ahí, excepto la idea que yo tenía de poner las dinamitas en la alcantarilla, que mi primo Hernando para allá me la sacó de la cabeza. Yo tenía unos primos, parientes cercanos, eran los Cabrera Ariza. Cabrera Ariza eran descendientes de esos famosos generales, Eliseo Cabrera y Raúl Cabrera. Y algunos de ellos eran militares. Y ellos eran hijos de Eliseo Cabrera, descendientes del otro Eliseo y de Raúl. Ese grupo de hombres, que eran como 10 o 11, estaban en su gran mayoría a servicio del régimen de Trujillo. Sobre todo que su padre, cuando estaba en cama de muerte, Trujillo lo visitó. Y él lo que más le recomendó fue que le protegiera a sus hijos. Algunos de ellos tuvieron cargos de cierta importancia. Uno de los mayores, Jafé Cabrera Ariza, primero ingresó como oficial del Estado Mayor de Trujillo y llegó a ser comandante policial del Departamento Norte, con asiento de Santiago. Otro fue piloto del grupo de Ramfi, piloto y trujillista de corazón, de verdad. Ese era el más trujillista. Ese y Jafé. Los otros hermanos, Pedro Manuel Cabrera y Guaroa Cabrera, fueron oficiales. Otro fue gobernador de Neiva. Desempeñaban cargos en el gobierno. Y nos juntábamos poco. Pero cuando nos juntábamos, nos queríamos mucho. Y ellos sabían perfectamente cuál era mi forma de pensar. Y me protegían en todo lo que tuviera a su alcance. Así fue siempre. En el 59, Trujillo había empezado la construcción de la carretera Puerto Plata, pasando por Gaspar Hernández, hasta llegar a Nagua, toda la costa norte. Y ese trabajo lo estaba haciendo Bruno del Conti. Era el presidente de esa compañía. Me parece que se llamaba la del Conti Alasia. Sí, Conti Alasia. Me dicen que Trujillo le avanzó un dinero para que trajeran una cantidad de equipos que necesitaban. Ellos lo trajeron por Puerto Plata, el equipo. Cuando fueron a recibirlo, un capitán del ejército que era mecánico muy bueno, oyó el ruido de los motores. Esos vehículos no son nuevos. Y realmente era así. Parece que Bruno había reconstruido una cantidad de equipos viejos
lo pusieron muy bonito y lo trajeron. Y ahí había un engaño, ahí se robaba un dinero, la corrupción de siempre. Y ese señor se lo comunicó a Trujillo, que verifiquen eso, y le quitó el contrato. Le cobró, tuvieron que devolverle el dinero que había avanzado. Entonces llamó a José Delio y lo encargó de esos trabajos. José Delio, yo quiero que tú te encargues de esos trabajos. Inmediatamente José Delio me llamó a mí, pues casi todos los trabajos que iniciaba me buscaba. Con mi trabajo, yo trabajaba mucho. Lo que me planteó el traslado inmediato para Puerto Plata. Y me fui con mi familia, allá conseguimos un charlecito, le decían, era una casita que tenían los judíos que ya estaban instalados ahí hacía mucho. Y yo vivía en una casita de esas, José Delio vivía en otra y se hizo el campamento. En Puerto Plata, yo hice contacto con un muchacho apellido Ford, no me acuerdo, era un apellido como alemán, Ford Villanueva, que pertenecía ya al grupo de 14 de julio. Yo me llevé la mayoría de los que trabajaban conmigo, se fueron conmigo a trabajar a Puerto Plata. Eso a fines del 59. Sí, a fines del 59. Ya octubre, por ahí. Y allá seguimos en lo mismo, pero ya esta gente me plantean el 14 de junio. Y la posibilidad de unas supuestas armas que iban a mandar por avión. Y uno de los sitios escogidos era yo creo que se llama Copey. Copey queda, si es así, al sur de la Loma Isabel de Torres. Pero era un punto fácil de localizar, porque la Loma Isabel de Torres, si te viene por el norte, la alcanza a ver seguido. Entonces, supuestamente esas armas las iban a tirar desde un avioncito en esa loma de Copey, donde iban a estar instaladas unas luces a una hora determinada y un día determinado para hacerle señas al avión que la trajera. Y ese punto lo visitamos 2 o 3 veces. Hicimos inclusive un croquis tomando como base la estrella polar. Yo lo hice, se lo entregué, pues yo había trabajado con la estrella polar muchas veces. Se lo entregué al joven ese y ahí hicimos un contacto con el 14 de junio. ¿Cómo es que hacen contacto con el 14? Cuando llegué a Puerto Plata, Sosúa, me buscó ese joven. Apellido Ford. Ford. Después estuvimos en Cuba, él y yo juntos, entrenando. Ford Villanueva. Y nárranos por favor ese primer encuentro, porque de forma clandestina decir que yo soy del 14, estamos tramando, era peligroso. ¿Cómo le abordan a usted? Peligrosísimo. El tipo se me acerca y me dice que él tiene instrucciones de juntarse conmigo, ¿entiendes? De Clemente Silverio. ¿Clemente? Silverio. Usted sabía, Clemente Silverio. Clemente Silverio. Entonces,
¿Usted lo conocía? A Clemente, sí, Clemente era como quien dice, el segundo mío en cuanto al grupo que teníamos, porque no podíamos decir que no era una organización, éramos un grupo inexperto, sin conocimiento de ninguna clase, unos jóvenes con deseo de luchar en contra del régimen de Trujillo, a costo que fuera, eso sí. Y la idea de la guerrilla sí, la teníamos en la cabeza, pero no estaban las armas, ni el entrenamiento, ni nada. Ford se me acerca en ese sentido, hablamos, y ahí se va estrechando la amistad. Y después de él hablar conmigo varias veces, porque yo tenía en mi caso existía la facilidad de cualquiera acercarse, como cuando se anda captando grupos para terrorismo. ¿A quién se busca? A los que le han matado el papá, la mamá, los hermanos. El que tiene alguna razón para vengarse. Claro. Entonces, en mi caso, era yo una persona muy conocida. Todo el mundo sabía que yo era un desafecto. Y yo no lo escondía. Hablaba cosas que no debía hablar. Y esa forma de yo hablar casi nunca me ocasionó problemas. ¿No? Bien. Hasta que no llegué casi a vía de hecho, yo no me encontré graves problemas. Hasta cierto punto yo diría que lo toleraban, que uno hablara, porque ellos lo sabían. ¿Diría que había tolerancia o había El servicio protección? El servicio de inteligencia, sí, ¿cómo no? ¿O usted tenía protección, usted decía, en algunos círculos? Muy poco, de nadie casi. Bueno, los Cabrera Ariza, que sí tenían digo yo, algún respeto por ellos. ¿Por qué? Porque participaban en crímenes también, ¿entiendes? Porque esa tolerancia era habitual en el régimen. No era muy habitual, pero en el caso mío yo la sentí, porque yo era un poco desbocado. Y yo nunca me encontré problema por eso. En una oportunidad, hubo un elemento que se me acercó mucho en Constanza y compartió mucho conmigo. Iba a mi casa, se le enfermó un niño, una niña, yo le ayudé a resolver el problema. Y cuando él se iba de Constanza, debajo de una mata de naranja que había en mi casa, me dice, mira, yo me voy. Yo soy del CIN. ¿Cómo? Sí. Yo vine exclusivamente a seguirte los pasos y a ver qué tú hacías, cómo te desenvolvías. Y yo informé que tú vivías trabajando, que hacía comentarios desfavorables al régimen, pero nada que implicara gravedad ni que hubiera que tomarte alguna acción contra ti. Pero yo también traté de protegerte de esa manera. Así es que yo estoy trasladado, vendrá otro. Y te lo abierto para que no te vayas de boca como te ha ido conmigo. Porque si yo hubiera informado todas las cosas que yo te he oído decir a ti, tú hubieras ido preso. Miguel Mejía era otro que me protegía, y ese casi siempre estaba depuesto en Constanza, como oficial. Llegamos a ser compadres, yo fui el padrino de su hijo mayor, de Miguel. Y José Delio que me protegía en lo que podía, pero no hasta ahí. Porque el hijo mayor de José Delio siempre fue antitrujillista. Él fue compañero de Peroso, un jovencito que mataron en San Francisco de Macorís.
no recuerdo el año, porque embarraron de mierda una estatua de Trujillo. Y ese muchacho peroso, jovencito, lo eliminaron a puñalada. Y a José Delito, el hijo de José Delito, tuvieron que sacarlo de Macorís. ¿Entiendes? Es que ese siempre estuvo en contra de Jeremy. José Delio lo sabía. Y ese era mi compadre también, y mi íntimo amigo. Bueno, pues en Puerto Plata fuimos varias veces a localizar ese sitio. Como ellos sabían que yo tenía conocimiento, que podía más o menos. Copey. Sí. En un papel, tomando como dirección Isabel de Torres. Antes me gustaría, si no molestia, ¿cuál fue su reacción? Porque también usted acceder de inmediato lo aborda para plantearle, ¿no? La afiliación al 14 de junio. Hablarme de movimiento que había en contra del régimen. ¿Cuál es su reacción frente a eso? No oírlo. A mí no me causaba mucho espanto que nadie me viniera a hablar en contra del régimen de Trujillo. Al contrario, casi todos mis amigos eran el Chepa allá, de Tamborí, el otro de Moca. Donde quiera que había uno, yo me la sacaba. Inclusive, yo estuve preso no recuerdo bien si fue en el 48 o 47. No sé si ustedes tienen la fecha del complot de Marchena. ¿Saben quién fue Marchena, seguro? Marchena fue el famoso capitán que Trujillo mandó a estudiar artillería a Alemania. Y cuando vino, preparó un complot con el propósito de eliminar a Trujillo. Y fue descubierto porque un guardia de nombre Melitón, de la Romana, después yo lo conocí, era pretamita, denunció el complot. Y ese grupo, la compañía entera, Trujillo lo dispersó, pero una gran parte lo mandó a La Vega, donde el capitán era Boy Frappier, para eliminarlo allá, en La Vega. Y yo estuve preso en la fortaleza de La Vega en esa época. ¿Por qué? Un problema personal que tuve en La Vega. Y era llavero Juan Tomás Reyes Évora. En la casa en ese tiempo se dormía en hamaca. Tenían argolla en la esquina y habían hamacas. ¿Eso era en La Vega o era en todo el país? En La Vega. En La Vega, por lo menos, que yo supiera. Juan Tomás Reyes Évora era el tamboril, compañero mío de escuela, y era cabo, llavero. Me acuerdo que un día me llamó y me dijo, mira, quita tu hamaca de ese sitio y ponla en otra parte. Ponla por allá, por otro lado. Casi todas las noches sacaban uno o dos de esos prisioneros y lo eliminaban. Entonces yo me enteré que Marchena estaba preso ahí y un señor apellido Cestero. Y yo llamé a Juan Tomás Reyes Évora y le dije, Juan Tomás, yo quisiera ir a ver a Marchena. Y me dijo, ¿tú lo quieres ver? Y yo, sí. A la tarde yo te voy a llevar. Me llevó. Estaban él y el señor ese Cestero en una habitación pequeña. Me llevó donde ellos. Marchena se paró, me saludó, un poco extraño.
Y cuando yo le dije mi nombre, o sea, Daniel Ariza, dice, ah, sí, y tú eres hijo del general Daniel Ariza, que murió en el 35. Y yo sí. ¿Y a qué tú viniste aquí? Y yo vine a conocerlo. Y entonces, muchas gracias, pero te voy a dar un consejo, no vuelvas más. No lo vuelvas a hacer. Eso es muy peligroso para ti. Me acuerdo que me regaló una caja de cigarrillos, un pedazo de bizcocho, y dice, vete lo más pronto posible y no vuelvas por aquí. A Machiana lo mató también Boy Frappier. El caso es, le digo esto, porque yo no tenía, no era el tipo que le estaba huyendo a que me viniera un tipo a provocar, a decirme, no. A mí podía haberse acercado cualquiera y hablarme más de Trujillo, yo lo hubiera aceptado. Sí, eso es verdad. O sea, yo no estaba tímido, ni tenía la verdad ese miedo de hablar con nadie, no. Pero en principio usted no se involucra directamente, sino que usted le da algún servicio. Al A 14. ¿A 14? Ajá. Sí, cómo no. Sí, yo me involucro. Yo voy con ellos y varias veces y localizamos el sitio y yo soy quien le doy el norte franco y le digo dónde está Isabel de Torres y le hago un croquis y se lo entrego porque supuestamente ahí iban a tirar una zama. Alfonso Canto era el nombre que se daba. ¿Alfonso? Alfonso Canto. Había muchísimos sitios supuestamente donde se iban a tirar armas y cosas, eran ilusiones que teníamos, no eran otra cosa. ¿Entiendes? Pero fuimos. El caso es que en Sosúa, del grupo que trabajaba conmigo, hubieron varios que le dieron fuego a los cañaverales. Se cometían actos así como eso, con el propósito de alguna manera de dañar algo. Pero eran tonterías de muchachos, no eran cosas. Pero estando en Sosúa, cayó preso Clemente Siberio. El día 7 de enero, más o menos. Cuando yo me enteré, digo, bueno, ya sí se puso difícil esto. Yo tenía un revólver 38 que me lo había facilitado Pedro Manuel Cabrera Ariza, que era oficial de aviación. Él tenía siempre problemas económicos y me dio el revólver a cambio de una madera que yo le conseguí. Era un revólver 38 de 5 tiros, viejísimo, que después yo pude comprobar que si tú le tirabas a uno a 5 metros, no le daba porque las balas eran viejísimas. Pero yo creía que tenía una gran cosa. Y sí, en mi cabeza existía la idea de no dejarme coger preso. Eso sí no quería yo. No, yo estaba dispuesto a irme a cualquier montaña, esconderme, lo que fuera, pero no que me hicieran preso. Precisamente por lo que había oído decirle a Juan Tomás Díaz, yo no puedo caer preso porque yo no soporto esas torturas que son horribles. Me había quedado eso grabado, yo no quería caer preso. Antes de llegar a Sosúa, cuando yo pasé por Moca, en Moca vivía y vive una hermana mía. Se llama Aura Dolores Ariza. Estaba casada con Elías Mansur en una tienda de zapatos, en compañía de los Rojas. Casi donde quiera que yo iba y pasaba un tiempecito, venía una conversación en contra, diciendo algo malo de Trujillo. Eso era casi seguro.
Ahí, cuando yo pasé por Moca, me encontré con uno de los Cabrera Ariza, con el mayor, Eliseo Antonio Cabrera Ariza, le decían Toñito, y le apodaban Satanás. ¿Qué será? ¿Por qué le decían a Satanás? Porque fue un tipo que vivió la vida entera sin trabajar, chantajeando gente y chivateando gente, hasta que la gente le tenía miedo ya. Si él necesitaba algo suyo, le mandaba un papelito, hágame favor, présteme 50 pesos, y usted se lo mandaba casi seguro, para evitarse que le fuera a armar un chisme, que le costara hasta la vida. ¿Entiendes? Con ese nombre. ¿Eh? Con ese nombre, ese apodo. Satanás. Pero al grupo de ellos le decían los Mau Mau. Como ustedes conocen ese grupo, que yo creo que fue Gomo Kenyatta que lo crió, lo formó. A ellos le decían los Mau Mau. Cuando yo paso me encuentro con una temprano. Y me dice, ¿dónde tú vas? Y yo voy a Puerto Plata. Ten cuidado, la situación está peligrosa. Vamos a llegar allí donde los chinos, para que nos tomemos un trago. Y tempranito vamos donde los chinos, nos ponemos a hablar. Entonces yo ahí mismo le digo yo, caramba, Toñito, hay cosas que yo no me lo explico. Yo no sé cómo ustedes, todos se han puesto a la orden de un régimen tan hijo de puta y tan criminal como este. Y como tú sabrás, todo tiene su fin. Yo creo particularmente esto está tocando su fin. Y ustedes van a tener que cargar muy pesado. Y él me dice, indudablemente que es así. Pero nosotros estamos ya condenados. Nosotros tenemos que seguir con este régimen hasta que se hunda. Hasta que no nos queda otro camino. Digo, sin embargo, ustedes lo han tratado muy mal. Y ustedes lo desconsideran, lo meten preso, y lo que ganan son centavos. En fin, todas esas cosas. No obstante eso, él me dice, mira, como tú vas a Puerto Plata, llévate otra tarjetita mía. Y si tú ves a mayor fulano de tal, que no recuerdo su nombre, dásela. Porque ese es mi amigo, mi hermano, y te puede proteger en cualquier cosa. Me llevo mi tarjetita y me voy. En la fortaleza de la Ermita, en Puerto Plata. La ermita queda más allá de Sosúa. Ahí fue de capitán Miguel Mejía. Era el que comandaba esa fortaleza. Ya en esa época se mantenía la vigilancia porque Trujillo esperaba otra andanada. Habían puesto obstáculos en muchas pistas de aviación, otras la habían roto. Y mantenía una vigilancia en la playa constante con los campesinos. Cuando Clemente cae preso, lo someten a tortura. Y Clemente no habla. Clemente Silva dice que no sabe de nada, que no sabe por qué está preso. Y lo soltaron. Le dieron muchísimos golpes, lo torturaron y lo soltaron. Menos mal, soltaron a Clemente. Porque ellos sospechaban, pero no tenían el hilo por donde iban a empezar a hacer gente presa. El SIN.
Yo creo que es 15, el 16 o 17, que hacen preso a Marco Pérez Collado. Pero a Marco Pérez Collado lo hacen preso ya con pruebas. Porque Marco Pérez Collado trata de atraer al movimiento a un miembro del CIN. Por aquí, por el este. Conocido, el nombre lo conoce. ¿Eh? ¿Conoce el nombre? Del elemento. Ajá. Figura por ahí. Al que él quería traer. Sí. Y ya eso fue grave. Porque el elemento se puso de acuerdo con él. Pero al ponerse de acuerdo con él ya conoció otros. Y el movimiento 14 de junio, yo repito, fue algo espontáneo. Fue una explosión de toda la juventud del país, en diferentes pueblos, que se fueron agrupando y que luego Manolo y Leandro lograron más o menos unificar. Eso fue el movimiento realmente el 14 de junio. La parte clandestina. Sí, la parte clandestina. Pero no había la persona capaz de hacer algo bien hecho. Era un brote de indignación, de protesta y de intención de lucha en contra del régimen, porque ya todo el mundo estaba hastiado, sobre todo después de ese gran crimen, cuando eliminaron 190 y pico de jóvenes, la mayoría amarrados. Manolo, Leandro y ese grupo son los que agrupan a los diferentes grupos, diferentes sitios. Y cuando cogen a Marco Pérez Collado, ya con la masa en la mano, ya a ese tipo se le hace imposible negar el movimiento. Hay que haber pasado por esa casa de tortura para poder entender eso. Yo no creo que, bueno, a través de la historia está demostrado, es muy difícil que un ser humano pueda resistir la tortura, dependiendo hasta dónde lo lleve el torturador, a sacarle cosas que sepa, porque si no la sabe, no la puede decir, pero si la sabe. El caso es que Pérez Collado necesariamente tuvo que decir a todo lo que él conocía y todo lo que sabía del movimiento 14 de junio. Eso fue así. Las redadas comienzan, si no recuerdo mal, el 19, a nivel nacional. Pero uno de los primeros que van y buscan es a Clemente Siverio, que no hacía mucho que lo habían soltado. Y Clemente Siverio era muy lugarteniente, con él era que yo hablaba todo, y todo lo que hacía se lo comunicaba a él, y a veces le ponía de más, porque esa era parte también de atraer a una persona. No, hay gente importante metida, ahí está fulano, ahí está qué sé yo quién, para que se interesara a la persona. Bueno, Clemente lo cogen entonces y lo acaban de destruir, lo masacran. Como es natural, Clemente dice entonces lo que no dijo la primera vez. La tarjeta yo se la llevé al oficial. Y ese oficial mandaba a su señora a un cuartelito que había en Sosúa, cuartel del ejército. Y del cuartel me mandaban a buscar a mí para que yo llevara a la señora a la fortaleza de la ermita, que iba a visitar a alguien ahí.
Ah, que ahí está la esposa del mayor. Ah, ¿cómo no? Yo iba y la buscaba y la llevaba a la ermita donde estaba mi compadre, el capitán Miguel Mejía, con mucha frecuencia. Y ese día era Día de la Altagracia, 21, Día de la Altagracia. Y llegó un guardia a mi casa. Un guardia, un campesino, sin armas, que apenas sabía hablar. Saludo, que el sargento lo quiere ver. A mí, sí, que vaya por allá. ¿Pero qué quiere sargento? No, yo no sé. Me dijo que le dijera que fuera por allá. Yo sospecho un poco. Y pienso que si realmente yo hubiera sabido que era para hacerme preso, no hubiera ido por ahí mismo. Porque esa era la intención que tenía. Pero a ver, este militar tan desinteresado, así dice. ¿Y tú no sabes para lo que es? Dije, no. Yo creo que es la esposa del mayor que viene. Digo, ah, bueno. Ah, pues espérate un momentico, me bañé, me monté en mi vehículo y fui. Cuando llegué al cuartel, el sargento me saludó muy cariñoso. ¿Quieres café? Bueno, ya hay café. ¿Qué es lo que pasa, sargento? No, es que avisaron que viene la esposa del mayor para que usted haga el favor de trasladarla a la ermita. Esperé bastante. Mayor, digo, sargento, y que dice, no, ya ellos vienen por ahí. Y efectivamente llegaron. Llegó un cepillo con 2 agentes de servicio de inteligencia de 5. Usted, fulano está así, pa de esposas. Me montaron en el carro y salimos rumbo a la capital. No le dicen nada, ¿verdad? En el camino nos pasamos por la cumbre. Nos fuimos por la carreterita donde tiraron las Mirabal. Y yo dije, yo me estoy orinando. Párese ahí. Paró. El carrito nada más tenía 2 puertas. Sí. De montes. Entonces uno se paró así con la Thompson y me quitó la esposa. Oriné, pa. Hicieron la esposa otra vez. Y llamaron. Aquí llevamos el paquete. Ah, está bien. Siguen para acá. Llegamos a una cárcel, una casa de tortura, de crimen que tenía en el kilómetro 9 de la carretera Sánchez. Llegamos ahí. De la Sánchez. La Duarte, la Mella. No es la Mella, kilómetro de la Mella. Llegamos ahí, la marquesina, quítese la ropa. Ahí ya estoy desnudo. Eso es horrible. De entrada eso es horrible, cuando te despojan como uno está acostumbrado a andar vestido siempre. Cuando le quitan toda la ropa, como que te tumban
te vuelven como medio loco. Me ponen las esposas, me llevan, me bajaron a una solitaria. Habían varias preparadas. Vamos a decir que no era una solitaria incómoda, pues una solitaria pero ancha, amplia. Y tenía la base del inodoro, de un inodoro. Eso sí, había una oscuridad total. Me dejaron ahí, después de pasar mucho candado, mucho viejo, muchas cosas de eso. Y no sé en qué tiempo vinieron a buscarme. Entonces, por la reja, se ponían las esposas antes de sacarte. Sacaron y me llevaron a un espacio de tortura que tenían, preparado inclusive con los paneles esos que se ponen para que no se oigan los ruidos. Ajá. ¿Entiendes? Pero eso en la misma cárcel. Sí, en el 9. Era en un sótano. Y tenía una silla eléctrica y un escritorio. Ese escritorio ocupaba el control de la silla eléctrica el mayor Tabito Balcácer. Sí. El sargento que estaba ahí era la Antigua, sargento la Antigua, no recuerdo su nombre, que llegó a ser general. Y las hijas de se casaron con elementos que han sido casi todos jefes de la aviación. Y yo no me equivoco, la esposa del reciente jefe de la aviación, la hija de él. Y creo que la de Ford Pérez, también era hija de él. Y tenía 2 o 3 hijas muy graciosas, se casaron con oficiales jóvenes de la aviación que llegaron a ser jefes de la aviación. Ese era el sargento la Antigua. Llavero era. Y torturador. A él le tocaba dar pela